Iniciamos el estudio de la sección 5.4 sobre vectores LD y LI. Ya veremos qué significan cada una de estas nomenclaturas. En realidad queremos definir cuando dos vectores son linealmente independientes. O sea, queremos definir la independencia lineal. Pero muchas veces en matemática, para poder definir un concepto, debemos definir su complementario para que pueda tener sentido. Bueno, aquí estamos en un caso así. Entonces primero vamos a definir cuando un conjunto de vectores son linealmente dependientes. Veamos, los vectores B1, B2 hasta BK en un espacio vectorial B son linealmente dependientes si existen constantes C1, C2 hasta CK, no todas nulas, tales que los vectores, su combinación lineal son iguales al cero. ¿Ok? Al cero del espacio. Vamos a analizar un poquito esto. Si nosotros tratamos de comprender qué significa que un vector sea dependiente de otro, en la sección pasada definíamos la combinación lineal de vectores. O sea que un vector estaba en el gen, digamos, de B1 y B2, cuando él se puede expresar como combinación lineal de esos dos vectores. Entonces, si esto que está acá es cierto, imagínate sin perder generalidad que este último vector nosotros lo traslademos para este miembro. Es decir, que le sumemos el opuesto en ambos lados a esta igualdad. ¿Ok? O sea que de este lado tendríamos menos C sub K por B sub K. Y aquí tendríamos la combinación hasta el B sub K menos 1. Aquí estaremos diciendo, claro, si este escalar C sub K multiplicamos por el inverso, nosotros podemos, despejando ese B sub K, decir que B sub K se expresa como combinación lineal de los otros. En ese caso estamos diciendo que ese B sub K depende de los demás. Y fíjense que así como agarré el B sub K, he podido agarrar el B sub 1, el B sub 2, cualquiera. Es decir, garantizar que un conjunto de vectores son linealmente dependientes es equivalente a decir que uno es combinación lineal de los demás. Y a su vez eso es equivalente a decir que la combinación lineal de todos se cancelan mutuamente y me generan el nulo. ¿Lo ven? Este es el concepto que vamos a manejar. Cuando nosotros planteemos esta combinación lineal que iguala al nulo, y si existen al menos un escalar, porque dicen que los C sub K no todos nulos. O sea, si al menos un escalar es distinto de cero, estamos diciendo que los vectores son linealmente dependientes. Ahora vamos al caso contrario. En caso contrario, se dice que B1, B sub 2 hasta B sub K son linealmente independientes, esto es, B sub 1, B sub 2, B sub K son linealmente independientes si siempre que la combinación sea igual a 0, debemos tener necesariamente que C1, C2 es igual a 0. O sea que la única forma de que la combinación me pueda dar al 0 es que todas las constantes sean nulas. ¿Ok? Si existe al menos una distinta de 0, son LD, linealmente dependientes. Si todas son nulas, son LI los vectores. Y ahí está la definición. Ahora bien, de todas formas, al finalizar esta sección, vamos a hacer como un cierre de qué significa que sean LD y qué significa que sean LI. Bien, comencemos con un ejemplo. Determinemos si los vectores, fíjate que son vectores en R4, menos 1, 1, 0, 0 y menos 2, 0, 1, 1 son linealmente dependientes o linealmente independientes. ¿Qué debemos hacer? Bueno, entonces vamos a hablar de dos escalares C sub 1 y C sub 2, de manera que su combinación lineal me lleven al 0 del espacio vectorial. Si los vectores están en R4, entonces el 0 en R4. ¿Ok? Entonces, bueno, nada, vamos a hacer la multiplicación por escalar, vamos a hacer la suma de vectores y vamos a, fíjate que ya aquí directamente, o sea, la segunda componente, pues fíjate que aquí C1 por menos 1 más C2 por menos 2 me da esta combinación. Pero las otras componentes, C1 por 1 más 0 es igual a 0. Si aquí me está diciendo que C1 vale 0.
En la tercera componente, fíjate que ya C1 en estas dos entradas se anula. C2 en la tercera y la cuarta me dan C2, ¿ok? Pero cuando los iguales, ya aquí me están diciendo que C2 es 0. Y obviamente, si los dos son 0, la combinación también me va a dar 0. Quiere decir que por la forma en cómo ellos están, automáticamente C1 es igual a C2 igual a 0. Por lo tanto, los dos vectores son linealmente independientes. Es decir, LI. Determinar si los vectores B1, B2 y B3 son linealmente dependientes o independientes. Bueno, vamos a hacer la combinación lineal de los tres y ellos tienen que darme el 0 en R4. ¿Ok? Ajá, vamos a hacer las operaciones respectivas, armamos el sistema de ecuaciones y aquí también, claro, aquí sí tenemos que resolver el sistema, ¿verdad? Pero haciéndolo, aquí lo estoy planteando por reducción, pero ustedes igualen y cuando resuelvan el sistema van a llegar a que C1 es igual a C2 igual a C3 igual a 0. O sea que en este caso los vectores son linealmente independientes. ¿Ok? O sea que uno no es combinación lineal de los otros dos. Esto lo vamos a seguir repitiendo durante la explicación. Ejemplo 3. Consideremos los vectores B1, B2, B3 y B4 en R3. ¿Es el conjunto S formado por B1, B2, B3, B4 LD o LI? Vamos a ver, la pregunta es capciosa. Es un solo procedimiento. Aquí lo que estamos dando diferentes miradas. Sería C1 por B1 más C2 por B2 más C3 por B3 más C4 por B4 es igual al 0, pero al 0 en R3, o sea, al 0, 0, 0. Es decir, esto. Vamos a hacer la combinación, ¿verdad? Vamos a armar el sistema. Ya ustedes saben, es un sistema homogéneo, pero este sistema homogéneo vamos a llevarlo a su forma ampliada, ¿verdad? Y vamos a llevar la matriz a la forma escalonada reducida por fila. Entonces, fíjate lo que ocurre acá. Cuando una fila se anula, significa que el sistema es compatible e indeterminado. Es decir, que tiene infinitas soluciones. Pero no nos quedemos con esa solamente. Quiere decir que cuando volvemos al sistema de ecuaciones, estamos teniendo esto. Yo puedo despejar C1 y C2 y ambas van a quedar en términos de C3 y C4. Quiere decir que tanto C3 como C4 actúan como variables libres, actúan como parámetros libres. Es decir, yo puedo decir, consideremos C3 como R y C4 como S, donde R y S pertenecen a los reales, cualquiera. Entonces la solución viene dada como ¿quién? Diríamos, C1 es R menos S. C2, como es 2C3 menos C4, es 2R menos S. C3 es R y C4 es. Quiere decir que para cualquier par de valores que yo le dé a R y a S, yo voy a conseguir valores particulares de C1, C2, C3 y C4. Por lo tanto, los vectores son LD. Por ejemplo, ¿qué pasa si R y S valen 1? Sería 1 menos 1, 0, ¿verdad? 1 por 2, 2 menos 1, 1. Quiere decir que habría una combinación 0, 1, 1, 1. No todos los escalares son nulos. Al conseguir uno no nulo, ya los vectores son LD. Ahora, fíjense algo que estamos observando acá. En este sistema estamos teniendo un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas. Y automáticamente, suponte que no se haya eliminado esta fila. Que aquí hubiésemos conseguido un 1, por ejemplo, y aquí un 2, ¿verdad? Tanto C1, C2 como C3 hubiese quedado en términos de C4. ¿Por qué? Porque el número de ecuaciones es menor que el número de incógnitas. ¿Lo ven? Entonces vamos a colocar esta observación para que la tengamos en cuenta. Todo sistema homogéneo de m ecuaciones con n incógnitas siempre tiene una solución no trivial si m es menor que n. Es decir, si el número de incógnitas es mayor que el número de ecuaciones, el sistema homogéneo tendrá infinitas soluciones. Es bueno tenerlo en cuenta. ¿Ok? Ahora, sigamos acá. Miren, los vectores E1 y E2 es lo que llamamos los vectores canónicos. ¿Ok? El vector E1 es de la componente, tiene la componente 1, 0, o es de la forma 1, 0, y el E2 de la forma 0, 1.
Esos son los vectores estándar. Ellos son linealmente independientes, puesto que cuando nosotros hacemos la combinación y lo igualamos al 0, 0, automáticamente al hacer la multiplicación vamos a llegar aquí al vector C1, C2. Y cuando lo igualemos va a ser C1 igual a 0 y C2 igual a 0. Y de igual forma, si yo planteo en R3, yo tendría E1, E2, E3. En R4 yo tendría E1, E2, E3, E4. Entonces, en general, en Rn, los vectores S1, S2 hasta Sun son linealmente independientes. ¿Por qué? Porque vamos a generalizar esta idea. O sea, se va a ir replicando lo que ocurrió aquí para R2 en Rn. Bien, veamos. Consideremos los vectores P1, P2 y P3. Determine si S es linealmente independiente. Vamos a ver qué ocurre acá. Hacemos la combinación lineal igualada al nulo, pero este nulo es el polinomio nulo. O sea, 0x cuadrado más 0x más 0. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros sustituimos, aquí distribuimos, agrupamos los cuadráticos lineales independientes e igualamos. Cada uno de ellos van a ser iguales a 0. Por lo tanto, cuando llegamos, tenemos nuestra matriz ampliada a la forma escalonada reducida por fila, fíjate que se me anuló una fila, por lo tanto el sistema es compatible indeterminado. Retornamos al sistema, ¿verdad?, de ecuaciones, despejamos C1 y C2, los cuales van a quedar en términos de C3. Quiere decir que C3 actúa como una variable libre. Si yo digo que C3 es R, con R en los reales, ¿qué va a pasar? Que la solución viene dada por menos R, R. Es decir, si yo tomo un valor particular de R, digamos R igual 1, la solución ¿quién va a ser? Va a ser menos 1, 1. Entonces va a haber una combinación lineal, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando C1 es menos 1? Sería menos P1. Si C2 es menos 1, sería menos P2. Y si C3 es 1, sería más P3. Entonces hay una combinación en donde estos tres se anulan mutuamente, ¿verdad? Y me generan el nulo. Por lo tanto, el conjunto de vectores es LD. Ahora, finalmente, ¿qué podemos ver? De hecho, si nosotros nos regresamos a lo que vimos acá, ¿verdad? Fíjate que si yo este P1 lo paso para el otro lado, estaremos diciendo que P1 es combinación lineal de P2 y P3. O sea, van a ser linealmente dependientes cuando uno es combinación lineal de los otros. Vamos a leer las consideraciones finales. Interpretación de la independencia lineal en R2 y en R3. Supongamos que B1 y B2 son LD en R2. Entonces existen escalares tal que esto ocurre. ¿Qué puede ocurrir? Que C1 sea distinto de 0. Entonces puedo despejar B1 porque puedo pasarlo a dividir. ¿Ok? Análogamente, si C2 es distinto de 0, puedo despejar B2. Quiere decir que uno es múltiplo del otro. Uno de los vectores es múltiplo escalar del otro. Entonces, ¿qué pasaría? Si uno es múltiplo escalar del otro, yo puedo expresarlo como combinación lineal, ¿verdad? Cuando paso este para el otro lado, esta combinación es igual a 0. Quiere decir que no todos los escalares son nulos. ¿Ok? Pues por lo menos hay un escalar que vale 1. Quiere decir que los dos son LD. O sea, decir que B1 y B2 son LD en R2 es equivalente a decir que un vector es múltiplo escalar del otro. Y eso es cuando estamos en R2. Entonces, geométricamente en R2, los vectores son LD si ambos pertenecen a la misma recta. Ahora, en R3, ¿qué es lo que va a pasar? Se generaliza la idea. Yo puedo, sin perder generalidad, suponer que C2 es distinto de 0. Entonces puedo expresar B2 como combinación lineal de B1 y B3. ¿Vieron? Entonces, va a representar un plano, una recta o un punto. En consecuencia, nosotros podemos decir que dos vectores son linealmente, o tres vectores son LD cuando uno se puede expresar como combinación lineal de los otros dos. ¿Ok? Decir que los tres vectores son LD es equivalente a decir que un vector representa la combinación lineal de los otros dos. Es decir, que están en un mismo plano.